La Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, a través del equipo de estudio y dictamen de pertinencia, les expresa una cordial bienvenida al primer día de la jornada del segundo Foro Internacional de la Pertinencia de la Educación Superior. Continuando con el programa, tenemos la conferencia magistral, la pertinencia de los programas educativos, propuestas metodológicas, con duración de 45 minutos. En el transcurso de la misma podrán formular preguntas a través del espacio de preguntas y respuestas de la plataforma, mismas que serán concentradas por un equipo para rescatar las ideas centrales en un esfuerzo de síntesis para tener oportunidad de ser contestadas en los últimos 15 minutos de la actividad. Sin mayor preámbulo, me permito presentar a la maestra Luz María Nieto Carabeo. Es ingeniera agrónoma con maestría en Ciencias de la Educación, egresada del primer Seminario Internacional Liderar la Universidad en la Sociedad del Conocimiento de la Universidad Abierta de Cataluña. De 2004 a 2017 fue secretaria académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Fue fundadora y coordinadora de la Agenda Ambiental de esta misma universidad, así como subdirectora de Desarrollo Curricular y directora de Desarrollo Académico. Actualmente es integrante, fundadora y presidenta de la Academia Nacional de Educación Ambiental, ANEA, fundadora y secretaria ejecutiva del Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable, Complexus. Fue profesora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí hasta el 2017. Fundadora en el 2000 de los programas multidisciplinarios de posgrado en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde hasta hoy es profesora de los cursos de Desarrollo Sostenible y de Educación Ambiental. Cuenta con 66 publicaciones especializadas y 140 de divulgación. Actualmente es asesora del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, CASEI, y de la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior, AMEAS. Sus líneas de trabajo se enfocan a la educación superior, específicamente en diseño y evaluación curricular, orientada a resultados y procesos pedagógicos innovadores, desarrollo de competencias profesionales y docentes, así como educación ambiental y para desarrollo sostenible. Cedemos el uso de la voz a la maestra Nieto, por lo que agradecemos mantengan sus micrófonos apagados. Maestra, adelante. Muchas gracias, Caro. Me da mucho gusto estar con ustedes aquí. Y agradezco a la Universidad de Guanajuato, a la COEPES Guanajuato, al equipo organizador del foro y muy especialmente al doctor David Cabrera por acordarse de mí para invitarme a este foro. Un abrazo muy fuerte, David. Y bueno, hoy quiero aprovechar para compartir algunas ideas con ustedes y también algunas experiencias, sobre todo a partir de las reflexiones que se han compartido aquí en la mañana desde la inauguración, muy sugerentes y por supuesto que nos llevan a reflexiones muy, pues yo creo que de mucha trascendencia para el futuro de la educación superior en nuestras universidades, en este contexto regional. Yo estoy en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Solo debo aclarar, Caro, que creo que te mandé una semblanza obsoleta porque ya no soy presidenta de la Academia Nacional de Educación Ambiental. No vas a aclarar porque no debe ser la de malas. Y bueno, tenemos nuevo presidente de agosto. Entonces, con eso pues yo arrancaría y preparé una presentación para facilitarla, sobre todo para darme mayor orden a mí misma en esta idea de compartirles algunas reflexiones, ¿no? A mí me parece que este tema de la pertinencia es un asunto que tenemos que ver con la máxima profundidad y claridad posible, porque en él se condensan múltiples demandas hacia la educación superior, como lo hemos visto a lo largo del día de hoy, ¿no? Las expectativas de la sociedad sobre la educación superior, que al igual que la sociedad misma, son cada vez más diversas y cada vez más complejas, ¿no? Entonces, hoy quiero compartir con ustedes, más que las demandas en sí, una propuesta conceptual y metodológica respecto a cómo podemos ver esas demandas, cómo podemos ver ese contexto de la educación superior y procesarlo al interior de los programas educativos para orientar las decisiones que tomamos sobre el currículum
porque pues estas tienen que ver con la formación de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces organicé esta presentación en 4 partes. Primero, un primer análisis de qué es un contexto, qué es el contexto de un programa educativo. O en una segunda parte, un concepto sobre pertinencia curricular. Luego una propuesta metodológica, un modelito. Y después una experiencia que tuvimos recientemente en los últimos años con programas de agronomía, un ejercicio muy desafiante que a mí me parece muy rico a nivel nacional, ¿no? Entonces, lo primero es este tema de qué es el contexto, qué ocurre con el contexto de un programa educativo, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos es, primero, un conjunto de macrotendencias. Yo retomo aquí esta propuesta de Mario Díaz Villa, que habla precisamente de los cambios que ha habido en la naturaleza del conocimiento, los cambios socioeconómicos globales, que ya se hablaron hoy en la mañana. También se habló de los cambios culturales que hemos vivido en la última mitad del siglo XX y lo que va de los cambios en la vida laboral, las nuevas representaciones y la pluralidad que caracteriza nuestras sociedades complejas, aceleradas y viviendo una multicrisis en distintas facetas, en distintas esferas del quehacer humano, de lo social, lo económico, lo ambiental, lo político. Ya hoy se han referido algunas de las manifestaciones de esta multicrisis y lo que implica el desarrollo de las tecnologías. No voy a profundizar en estas macro tendencias porque mi propósito es solo mostrar que existen y que ellas nos llevan a un contexto de cambios, a un contexto donde el currículum de nuestros programas educativos se encuentra constantemente interpelado por un entorno que nos plantea desafíos muy grandes para la selección, la organización y la distribución de los objetivos, los contenidos, las estrategias, los recursos que ponemos en juego al interior del currículum, es decir, al interior de ese proyecto formativo con el que nos organizamos al interior de una institución de educación superior para formar a un profesionista, ¿no? A eso es a lo que le vamos a llamar currículum, un colectivo de profesores institucionalmente organizados para converger, para lograr una convergencia en ciertas características de egreso que caracterizan, perdonen la redundancia, que son propias de un campo profesional en particular, ¿no? Entonces, nos encontramos de pronto en una institución, un conjunto de profesores que ponemos en juego recursos, conocimientos, en fin, para lograr esa formación. Esos son, digamos, los medios a través de los cuales trabajamos en el currículum, y estos son constantemente interpelados por este entorno que vive un proceso constante de cambio. De esto se habló también hoy en la mañana bastante. Y ese cambio genera, como vimos aquí, ese cambio afecta directamente el currículum porque genera en los distintos sectores de nuestra sociedad, en los sectores económicos o políticos, o en el sector rural o en el sector urbano, como querramos estructurar esa visión de la realidad sobre estos sectores, pues genera ciertos desafíos, ¿no? Le vamos a llamar desafíos a estos puntitos de color azul, ¿no? Entonces, esos desafíos están conformados por demandas, por requerimientos, por necesidades, por problemáticas, y estos se convierten en referentes de la educación superior. Y pues la prueba está en que estamos aquí hablando en un foro sobre esos referentes. Ya se habló de la industria como referente, se habló de la sociedad como referente o de ciertas organizaciones en particular o de ciertas agencias o de algunas entidades de gobierno, se van convirtiendo en referentes de la educación superior y como tales nos plantean cierta carácter de influencia al interior de los programas, ¿no? Se espera que esos referentes y sus posturas sobre la sociedad y sobre la realidad influyan sobre este proceso, estas decisiones que tomamos en el currículum, sobre los contenidos, los objetivos, etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera, al interior de las instituciones educativas,
Solemos poner en juego distintas formas de observar ese entorno y esos cambios, de identificar esos desafíos para incorporarlos en nuestro quehacer. Con mayor o menor éxito, como ya hoy se dijo, hoy se ha cuestionado en qué medida la educación superior ha sido capaz de incorporar muchos de estos desafíos y de responder a ellos, ¿no? Pero no solo hay una relación de afuera hacia adentro, es decir, del entorno hacia la institución, sino que las instituciones también impactan su contexto, cambian, contribuyen al cambio en ese contexto, y entonces se generan un conjunto de discursos y de prácticas mediadas por actores, por agencias que se van volviendo cada vez más complejos, sobre todo en la medida en que nuestra sociedad, nuestro mundo se vuelve acelerado, se vuelve complejo, se vuelve plural. Entonces, en esa medida, los discursos y las prácticas les pasa lo mismo, ¿no? Cada vez más reivindicaciones, cada vez más demandas y necesidades que se plantean a la educación superior, y la educación superior responde a ellas incluso produciendo conocimiento sobre esas mismas demandas. Y de esta manera influye en ese entorno cambiante y plural. Por supuesto que esta relación no es mecánica, no es simple, lo estoy aquí esquematizando para proponer un concepto, este concepto de contextualización, que es el ejercicio que como vamos a ver más adelante, hacemos cotidianamente para pensar nuestra realidad, ¿no? Bien, entonces, estos desafíos, junto con todas estas relaciones de influencia e impacto, afectan no solo las decisiones sobre los medios con los que ponemos en juego el currículum, sino todavía más allá las decisiones sobre los fines y las decisiones sobre el sentido de la educación, sobre el sentido de la formación de los jóvenes, de las jóvenes, y eso genera al interior de las instituciones, en este entorno de diversidad, de pluralidad de discursos y prácticas, pues un conjunto, varios conflictos, es decir, esta relación no es lineal, sino que está atravesada por conflictos derivados de esa pluralidad que prevalece hoy en día en nuestro entorno. Disculpen un momentito, tengo que apagar ese teléfono. Bien, entonces, esta diversidad va generando tensiones. O sea, este contexto de demandas contradictorias, donde hay conflictos entre distintos puntos de vista derivados de la pluralidad del quehacer social, en general, económico, político de una sociedad, produce tensiones. Es decir, no es tan sencillo, no es solo adaptarse a lo que está ocurriendo afuera, sino tener claridad sobre cuáles son las fuerzas que están en juego, cuáles son los discursos que están en juego en esa observación de la realidad, para nosotros poder saber hacia dónde orientar nuestro proyecto formativo. Entonces, pero esto se da, por supuesto, como ya dije, en un contexto de mucha pluralidad, y donde, como ya mencioné en la diapositiva anterior, las representaciones de la realidad son cada vez más diversas y plurales, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es la contextualización curricular? La contextualización curricular es un proceso a través del cual todos los actores educativos justificamos nuestras decisiones, las decisiones que tomamos sobre nuestro quehacer. No es un proceso formal de análisis, de investigación, puede serlo. Puede haber un proceso de contextualización formal, explícito, sistemático, etcétera. Pero normalmente todos, los maestros, los estudiantes, las autoridades, todos, a lo largo de nuestro trabajo al interior de una institución educativa, le damos una cierta justificación a nuestro quehacer, a las decisiones que tomamos, incluso qué tema voy a ver hoy, o a qué tema le doy más importancia, a qué aprendizaje le doy más relevancia en mi aula. Eso ya es una decisión sobre el currículum, es una decisión que en conjunto va a afectar la orientación de la formación que reciben los estudiantes, y ya es un proceso a través del cual los actores mediamos la visión de ese contexto. Entonces, esta contextualización curricular se da a partir de cómo interpretamos los cambios que ocurren en nuestro entorno.
todos estos que ya comenté y qué consecuencias tiene esa interpretación en todos estos componentes de currículum de los que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, vamos a vivir el proceso de contextualización en medio de grandes tensiones. Es decir, no estoy hablando necesariamente de conflictos explícitos, sino que son tensiones que están allí y algunas de las cuales podemos retomar, por ejemplo, la tensión que se da respecto a cuáles son las voces que escuchamos de ese entorno para orientar los currículos en los que estamos trabajando. Desde la educación superior escuchamos todas las voces de esa sociedad plural o solo las demandas de ciertos sectores o solo las demandas de los sectores hegemónicos o poderosos o aquellos que se posicionan como una voz que tiene poder para ser escuchada, ¿no? ¿Qué pasa con otros sectores, con otras voces que es importante incorporar en nuestro quehacer, sobre todo en el caso de las instituciones que tenemos primordialmente una función de servicio a la sociedad, ¿no? Entonces, también podemos pensar en qué medida se manifiesta esa tensión entre si vamos a darle un énfasis meramente instrumental a nuestro quehacer, ya habló la doctora Silvia de esto hace un momento, o si vamos a proceder a partir de una reflexión crítica más profunda, cómo vamos a entender la sociedad, si la vamos a entender como una sociedad, vamos a pensar en ella como una visión mecánica, con una visión desde cierta perspectiva, digamos, tecnócrata, o si vamos a profundizar en las relaciones sociales, en las relaciones de poder, si vamos a buscar los orígenes de las distintas demandas y entonces sí poder desde el currículum decidir en qué medida vamos a atender unas o a otras, ¿no? El enfoque, también en qué medida vamos a incorporar innovaciones, en qué medida vamos a mantener tradiciones. Prevalece un discurso que considera se enfoca a la innovación siempre desde una perspectiva optimista y a las tradiciones siempre desde una perspectiva pesimista o peyorativa incluso. Y esto no siempre es así. Entonces, una reflexión a fondo de en qué medida, qué y cuándo y por qué queremos cambiar, en dónde queremos innovar y por qué, y qué parte de nuestras tradiciones consideramos que siguen siendo vigentes e incluso que le pueden dar fortaleza y viabilidad a las innovaciones mismas, ¿no? O los referentes, de que estamos pensando en referentes diversos, en cuestiones que se analizan con base en principios, o estamos pensando en referentes homogéneos, en seguir ciertas normas, en adaptarnos a ciertos lineamientos específicos o en obedecer incluso las demandas de ciertos sectores. O sea, ¿cómo estamos viendo nosotros nuestra relación con los referentes, ¿no? Otra tensión que suele ocurrir es qué tanto vamos a asumir los procesos de cambio como una construcción convergente o como procesos de simulación, improvisación o incluso de resistencia, ¿no? ¿Cómo vamos a ver esos procesos? Vamos a suponer que son, que vamos a mentir sobre ellos, vamos a decir que estamos haciendo algo que no estamos haciendo, o nos vamos a poner a trabajar en serio al interior de la comunidad educativa para que esos cambios se den y se construyan con el concurso de todos los que estamos involucrados. Y bueno, otro ejemplo puede ser el alcance de esos cambios. Siempre vamos a tener esta tensión, y lo vivimos cotidianamente, entre las urgencias del corto plazo y la visión estratégica, la visión de largo plazo, ¿no? Y estas cosas tienen que ver con dos cuestiones básicas. Primero, ¿cómo entendemos el papel de la educación superior en la sociedad? La entendemos a la educación superior como el cabús de un tren, es decir, el desarrollo va adelante y nosotros vamos adaptándonos a lo que va ocurriendo en el entorno. Es decir, el papel de la educación superior es un papel pasivo, reactivo, de eso se habló también en la mañana, o la educación superior forma parte del motor de la sociedad, de la locomotora que va guiando a la institución, que constituye parte de los liderazgos sociales que construyen un futuro social, ¿no?
Pensamos nuestra institución como constructora de ese futuro, como una entidad que lidera esa reflexión sobre el futuro, sobre el lugar hacia donde vamos, o solo nos dejamos llevar por las grandes tendencias que se nos señalan desde distintas agencias y distintos actores, ¿no? Bueno, la forma como asumimos eso tiene que ver con el grado de autonomía de la institución. En teoría, las instituciones educativas, las instituciones de educación superior universitarias, que tenemos autonomía, tenemos la responsabilidad de hacer una profunda reflexión sobre estas y otras cuestiones, porque para eso es la autonomía, para que podamos responder de la mejor manera posible a las necesidades de la sociedad y no solo de ciertos actores. ¿De cuáles demandas? No lo sé. De eso se trata el análisis de pertinencia. Entonces, justamente, la pertinencia consiste en hacer ese análisis, en sistematizar esa visión del entorno problemático y dinámico de tendencias sociales, económicas y políticas que plantean diversas y conflictivas demandas a la educación superior y además crecientes, como ya vimos hoy. Yo estuve haciendo una lista de distintas palabras clave sobre demandas muy concretas que se hacen en el currículum desde que se inauguró el foro hoy, y llevo alrededor de 33 demandas hacia los programas educativos, algunas muy parecidas, otras de diferente tipo. Pero entonces este entorno que plantea estas necesidades hacia la educación superior requiere de un análisis, requiere de una priorización, de decidir a qué le vamos a dar más énfasis y cómo, o incluso hasta para formular una visión más estratégica de qué vamos a ir incorporando y cuándo en términos de tiempo y de recursos, ¿no? Entonces, la pertinencia de un programa educativo es la argumentación que fundamenta las decisiones que tomamos sobre toda esta diversidad y esta pluralidad. Entonces, ¿qué es el análisis de pertinencia? El análisis de pertinencia es un proceso de contextualización, pero no es cualquier proceso de contextualización, sino es aquel que se lleva a cabo explícita y sistemáticamente y que sirve como fundamento de los fines y principios educativos, así como del perfil de egreso. Y requiere, por supuesto, procesos de indagación y de deliberación colectiva, y suele utilizar una mezcla de métodos cuantitativos, cualitativos y técnicas directas e indirectas de distinta naturaleza, porque la información con la que tiene que lidiar es muy amplia. Entonces, algunas cosas se pueden obtener a través de una encuesta, a través de una investigación, y otras requieren de un trabajo muchísimo más profundo, de carácter, por ejemplo, cualitativo, o de un análisis de las tendencias a partir de documentos o de posturas de distintas agencias, y eso convierte entonces el análisis de pertinencia en un proceso muy mixto, en un proceso híbrido que echa mano de los métodos y las técnicas que sean apropiadas para cada uno de los tipos de información con los que se va a trabajar. Y una vez diseñado un currículum por primera vez, es deseable que este ejercicio de análisis de pertinencia continúe sistemáticamente para profundizarlo y actualizarlo, y que no se quede solo como un documento muerto. Es decir, algo que yo veo constantemente, y bueno, no me parece desafortunado, es que los planes de estudio que se elaboran en las universidades, que se diseñan, es decir, el currículum diseñado, vamos a decirlo así, ese plan de estudios, contiene todo un capítulo o varios sobre el análisis de pertinencia respecto a la ciencia, la profesión, la economía, perdón, etcétera. Perdón. Y a partir de allí se toman decisiones sobre el plan de estudios. Pero a veces nos encontramos con un capítulo lleno de información que luego no entendemos cómo se relaciona con las decisiones que se tomaron en el diseño de los contenidos o de los objetivos o del perfil, y que muchas de las veces no se retoma cuando se plantean las decisiones de diseño y no se vuelve a consultar o a utilizar para enriquecer el sentido que los académicos y el resto de los actores educativos le damos a nuestro quehacer cotidianamente en la institución. Y luego
resulta que se vuelve a hacer el análisis de pertinencia, pues hasta la próxima vez que a alguien se le ocurre volver a revisar el plan de estudios. Cuando la evaluación curricular hoy en día, y eso incluye el análisis de pertinencia, tiene que ser una tarea constante, sistemática, deliberativa, colegiada, que mantenga esa vigencia, no solamente la pertinencia de carácter externo, sino también la validez del enfoque pedagógico con el que estamos trabajando con nuestros estudiantes. Eso también se comentó y afortunadamente no necesito profundizar en ello. Ahora bien, habría que aclarar entonces que el análisis de pertinencia no se trata solo de elaborar un análisis de mercado y en contextos de alta turbulencia, por ejemplo, hablar de mercado profesional es muy difícil y medirlo ya no digamos más. Yo hasta la fecha no conozco un solo estudio, un solo análisis de mercado que realmente contenga las exigencias técnicas y conceptuales que tendría que tener en el caso de mercados profesionales para a la apertura de una carrera, por ejemplo. Tampoco se trata de hacer una investigación que no se publica o escribir un documento que nadie lee o llenarse de estudios basados en percepciones, modas y obviedades, es decir, discursos que prevalecen en el ámbito mediático, pero que nadie asume con seriedad. ¿Por qué no se vale hacer esto? Porque estamos hablando de educación superior, porque trabajamos en universidades y bueno, se supone que trabajamos con el conocimiento, que nuestro trabajo es intelectual y por lo tanto requiere una aproximación seria y espacio responsable a la producción de este tipo de documentos y de conocimiento, ¿no? Entonces, tampoco se trata de llenar un documento de tablas y tablas y tablas llenas de información técnica abundante, muy precisa, pero totalmente inútil. Inútil en el sentido de que puede ser muy interesante saber cierto dato, pero que no tiene nada que ver con una decisión que se toma al interior del diseño del currículum. Y tampoco de realizar un diagnóstico de necesidades que solo refleje las posiciones de los sectores más poderosos de la sociedad, ¿no? Entonces se trata de hacer un ejercicio de contextualización sistemático, abierto, participativo y plural. Y aquí es donde entra una propuesta metodológica que voy a explicar en forma sintética, pero que pueden encontrar más a detalle en un documento cuyo enlace les voy a compartir para descargar. Bien, aquí voy a plantear un modelo general. Digamos entonces que un programa educativo que tiene a su interior un diseño curricular y además lleva a cabo un conjunto de procesos curriculares para poner en marcha ese proceso formativo y además obtiene ciertos resultados de aprendizaje que finalmente se cristalizan en el perfil de egreso. Bueno, todo eso constituye el currículum, no solo el diseño del plan de estudio, sino también los procesos que lo materializan y los resultados que se obtienen. Entonces, ese programa educativo centrado en un currículum se encuentra desde nuestra perspectiva en el centro de un conjunto de carácter macro, de procesos de carácter macro en las esferas de lo político, lo económico, lo social y lo ambiental. Aquí, entonces, tendríamos que ver la dificultad que existe para que desde el programa educativo podamos contextualizar con claridad qué significa un cambio en la esfera económica o en la esfera social específicamente para nosotros en este momento. ¿Qué significa ese cambio? ¿No? Bien, entonces, ¿qué significa para el programa educativo? El problema que encontramos aquí es que ese significado no se puede recuperar desde el ámbito mayor, desde el ámbito genérico, digamos, de la sociedad, a una decisión específica del programa educativo. Y el modelo plantea que entonces hay que pensar en campos inmediatos a través de los cuales esas grandes esferas se manifiestan en el entorno de un programa educativo. Y esos campos mediatos, es decir, los campos que están más cercanos a este quehacer del programa son 4. El campo profesional, el campo socioproductivo, el campo educativo y el campo epistémico. Voy a proceder a explicar cada uno de ellos, ¿no?
Bien, entonces, ¿cuáles son los referentes mediatos e inmediatos? Dijimos que los referentes mediatos son la sociedad, la economía, la cultura, el medio ambiente, la política, que nos traen consigo todas estas macro tendencias y desafíos hacia la educación superior de carácter genérico, pero que se manifiestan de una manera más específica a través de estos referentes inmediatos, que son ¿cuáles? Primero, el campo socioproductivo, que contiene las demandas, las necesidades, los requerimientos, etcétera, de productores, gobiernos, industrias, empresas, redes socioproductivas, organizaciones, etcétera, ¿no? Este campo socioproductivo se manifiesta de distinta manera en cada profesión. No es lo mismo el campo socioproductivo de la agronomía que el campo socioproductivo de ciertas ingenierías. Por eso a veces el discurso del contexto cambia entre distintos programas profesionales. Entonces, aquí tenemos primeramente, tendríamos que identificar cuáles son las agencias, cuáles son los discursos, cuáles son las demandas que vienen desde ese campo socioproductivo. El segundo es el campo profesional, es decir, analizar cuál es el papel social de la profesión, cuál es el papel económico de la profesión, las capacidades requeridas, las características del empleo, la estructura ocupacional, cómo funciona en este momento la profesión y, por supuesto, a qué desafíos se enfrenta. El tercero es el campo epistémico. El campo epistémico no es lo mismo que el campo profesional. El campo epistémico se refiere al campo del conocimiento. ¿Con qué conocimientos trabaja esa profesión? Y aquí entonces tenemos que hablar de ciencia, de tecnologías, de las humanidades, de distintos tipos de saberes. Por ejemplo, los saberes tradicionales y los saberes fácticos, ¿no? Y el último, el cuarto, es el campo de la educación, que tiene que ver con las necesidades formativas que se nos plantean, las innovaciones que hay en el campo de la educación, de lo pedagógico, lo psicológico. Ya se habló hoy de varios de estos temas, de las políticas, las regulaciones que existen en el campo de la educación, los modelos, los recursos, las orientaciones que se dan, por ejemplo, a nivel institucional, etcétera, ¿no? Entonces, a través de estos 4 grandes campos es posible recuperar los cambios que están ocurriendo a nivel macro y procesarlos en demandas específicas para el programa educativo del que se trate. Esa es básicamente la idea de este modelo. Entonces, el proceso de análisis de pertinencia consistiría primeramente en identificar los referentes mediatos e inmediatos, en plantear las interrogantes clave que tienen que guiar el análisis, la interpretación de estos referentes, recabar la información relevante, analizar las agencias, los actores, los discursos, los desafíos, etcétera, comprender las relaciones de influencia e impacto, ya vimos de qué se trata esto al principio, e identificar las tensiones sobre las que se deben tomar decisiones. Este es el quid del asunto, es decir, cuáles son las tensiones sobre las que tenemos que tomar decisión. Con frecuencia hay cosas en las que no estamos de acuerdo, no solo en las instituciones, sino en general en la sociedad, cómo se nos manifiestan esas tensiones y qué implican entonces en la manera como argumentamos las decisiones al interior del currículo. Básicamente, este es el proceso que tendríamos que seguir para analizar la pertinencia. Y para eso, tenemos muy distintos métodos de indagación, ya hablé algo sobre esto, desde foros con sectores interesados, eventos, consejos, investigaciones. Discúlpenme, esto es inusual totalmente, pero voy a tener que responder el teléfono. Denme un... Perdón, no sé qué está pasando, pero discúlpenme. Bien, entonces estos son los métodos de indagación y como vimos son muy diversos, muy plurales. No solamente incluyen distintos alcances en grados de profundidad, sino distintos enfoques cuantitativo, cualitativo y por supuesto una diversidad de técnicas muy grande. Entonces, para finalizar, les quiero compartir una experiencia que vivimos en la Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior. Yo estoy muy agradecida con la MEAS por el espacio que me ha brindado estos últimos años
para participar en sus proyectos, en estas reflexiones, en estas propuestas que se han generado en su seno. Y bueno, les quiero compartir un ejercicio que hicimos, que arrancamos en el año 2019, cuando todavía las cosas eran presenciales. En octubre de 2019 hicimos como parte, en el contexto de la estrategia de la MEAS, de su mesa directiva, trabajar el tema del diseño y la evaluación curricular de las carreras de agronomía y en general del sector agroalimentario en México. Hicimos un taller de análisis de pertinencia que duró 3 días, participaron alrededor de 100 personas en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y después incluso continuamos en el año de 2020 con este tema, el seminario taller de perfiles de egreso y competencias profesionales. Pues ya en 2020 lo tuvimos que hacer en forma virtual por las razones que ya conocemos todos. Y bueno, finalmente de aquí hicimos un ejercicio que nos permitió identificar las principales tensiones que se presentan en la formación de los profesionales del sector agroalimentario. Algunos ejemplos de estas tensiones son la tensión que hay entre a quién servimos como profesión. Servimos a la sociedad, servimos a los agricultores, servimos a demandas específicas del gobierno o a presiones del mercado. O sea, ¿cuál es nuestra función social como profesionales de las ciencias agropecuarias? Hay una tensión muy fuerte en cuanto a la baja demanda que hay entre la baja demanda de ingresos de estudiantes a las licenciaturas de ciencias agropecuarias versus las grandes necesidades de atención profesional a la producción agroalimentaria. Esta tensión no se vive solo en el campo de la agronomía, se da en muchas otras licenciaturas, donde la demanda de ingresos es muy poca, pero las necesidades sociales son muy grandes, ¿no? O esta otra tensión entre los referentes a los sistemas de producción. ¿Qué sistemas de producción vamos a enfatizar en la formación profesional? Tradicional versus convencional versus industrial, hablando incluso ya de industria 4.0, 5.0 en la producción agropecuaria. El tema de la seguridad alimentaria, cómo la vamos a enfocar, vamos a pensar en la seguridad alimentaria en términos de subsistencia de las comunidades o en términos de atender las demandas del mercado, y así sucesivamente. Podría poner más ejemplos de todas estas tensiones que se tienen que resolver al interior del currículum. ¿Por qué? Porque cada uno de estos temas representa contenidos, representa objetivos de aprendizaje y por lo tanto representa maestros, recursos, tiempos en la distribución de los aprendizajes que tiene el currículum. ¿Qué vamos a enfatizar y hasta dónde y por qué? ¿Qué decisiones vamos a tomar al interior del currículum? Eso es lo que tenemos que pensar cuando hacemos el análisis de pertinencia, porque cada una de esas decisiones va a tener que tener una argumentación clara respecto a por qué la institución tomó esa decisión en términos de diseño curricular y por supuesto en términos de su evaluación. Eso nos llevó a producir este documento que está disponible en el sitio de la MEAS, ameas.org, es muy sencillo. Ahí lo pueden descargar en extenso, está toda esta reflexión sobre profesiones, currículum, sobre el análisis de pertinencia, sobre ya los perfiles profesionales en agronomía y sobre la propuesta de un perfil y competencias de los profesionales de la agronomía en México. Esta propuesta se las voy a compartir ahorita antes de terminar para que ustedes puedan darse una idea de a dónde nos llevó toda esta reflexión sobre lo que está ocurriendo en el sector agroalimentario, no solamente en México, sino en el mundo, y qué implicaciones tiene la formación profesional de los profesionales de este sector agroalimentario, ¿no? Bien, entonces planteamos un perfil que tiene 4 tipos de competencias. En el centro, digamos, están las competencias metodológicas, abrigadas, orientadas por las competencias epistémicas, que son las que se refieren propiamente al conocimiento, las competencias transversales, que muchos llaman competencias genéricas o competencias blandas. Yo en lo particular no me parece que sea correcto llamarles así, competencias blandas, pero bueno, ese ya es otro tema. Y competencias contextuales. ¿Cuáles son esas competencias? Son estas que tenemos en este cuadro. No voy a profundizar en ellas, no las quiero leer, pero bueno, están a su disposición en el documento
que les acabo de comentar. Básicamente estamos hablando de que un profesional de las ciencias agroalimentarias o un agrónomo, agrónomas deben ser capaces de diseñar, manejar y evaluar sistemas de producción agrícola y alimentaria, resolver problemas complejos de los sistemas de producción, gestionar los recursos y factores bióticos y abióticos, evaluar y prevenir impactos ambientales, gestionar proyectos e iniciativas productivas y diseñar y conducir experimentos. Pero además, esto tiene que saber hacerlo porque conoce, porque es capaz de articular ciencias naturales, exactas y sociales. Las carreras del sector agroalimentario son carreras interdisciplinarias. No se trata solo de saber física o de saber matemáticas. Además, tenemos que saber legislación rural, administración de proyectos, y al mismo tiempo tenemos que saber estadística y tenemos que saber microbiología. Y tenemos que saber climatología. Las carreras de nuestro campo son altamente interdisciplinarias y además tienen que dialogar constantemente con otro tipo de saberes, como son los saberes tácitos, los saberes tradicionales de la producción campesina y en general de la producción agropecuaria en ecosistemas, en microsistemas ya muy específicos, ¿no? Conocer entonces también diversos sistemas de producción y comprender innovaciones tecnológicas. Y entonces cobran importancia las competencias contextuales, es decir, tenemos que entender cómo funciona el sistema agroalimentario global, cuáles son sus principales componentes, sus principales relaciones, qué significa este camino entre producción, distribución, consumo, y cómo afecta la producción al consumo y viceversa. Analizar entonces esta relación dinámica de los sistemas de producción con el desarrollo sostenible, y la interacción entre todos estos factores físicos, biológicos, tecnológicos y socioeconómicos. Finalmente, esto nos lleva a las competencias transversales, que significa discernir las implicaciones éticas y cívicas de nuestras decisiones profesionales, responsabilizarnos de nuestro desarrollo profesional, indagar e investigar información de fuentes confiables, colaborar en equipos y comunicarnos en español y en un segundo idioma. Estas son, digamos, las competencias que entre el conjunto de quienes participamos en estos procesos de varios años que ya les comenté, identificamos como aquellas que son pertinentes como para los profesionales del sector agropecuario. No son las competencias de egreso, son las competencias profesionales. Y eso nos lleva a que cada programa educativo puede, en función de su propio análisis de pertinencia ya más específico, de su región, de su institución, de su zona, del enfoque que tiene, de los sistemas de producción con los que trabaja, adoptar con mayor o menor especificidad estas propuestas, ¿no? Y finalmente, bueno, aquí les comparto la redacción completa de las competencias que diseñamos, que planteamos, y a manera de conclusión, pues yo cerraría primero diciendo que el análisis de pertinencia, entonces, tiene que ser un ejercicio continuo de indagación y reflexión. Cada vez que yo digo esto, a alguien se le ponen los pelos de punta porque piensa que entonces va a tener que hacer todo al mismo tiempo. No, hay que hacer un plan, un programa estratégico para ver cómo vamos a ir incorporando este ejercicio continuo de análisis de pertinencia en nuestro programa educativo, cuáles son las cuestiones que tienen en el corto plazo mayor prioridad, y luego cómo vamos a ir enriqueciendo ese proceso, y en la medida en que se logra, se van incorporando al quehacer cotidiano, se sistematizan y se eficientan los recursos, el tiempo que se utilizan en ello, y se simplifica. Pero tenemos que empezar en algún momento. Si no empezamos nunca, y menos si no empezamos con un plan para poder hacerlo en forma responsable y sistemática, entonces pues nunca lo vamos a hacer bien, ¿no? La segunda cosa que me parece importante es que tiene que abordar estos desafíos que ya comenté, tensiones que se presentan en los cambios de estos campos, pero esto significa que sí se puede hablar del mercado de trabajo profesional, de la aceleración tecnológica que vivimos y del problema de la demanda de ingreso, pero no se limita a eso, va más allá de eso. Y la cuestión es que estos tres temas son los que dominan el discurso de los análisis de pertinencia que normalmente vemos, ¿no? Pero son los temas que están en las voces hegemónicas. ¿Cuáles son los temas que están en otras voces? Eso nos lo tenemos que preguntar desde la educación superior y sobre todo
como dije ya, en las instituciones que tenemos una responsabilidad social por definición. Es decir, las instituciones que fuimos creadas para servir a la sociedad. No sé en otras instituciones, pero por ejemplo, el primer artículo del Estatuto Orgánico de mi universidad, la Autónoma de San Luis Potosí, es lo que dice: el fin de la universidad es servir a la sociedad. O sea, es constitutivo de la institución misma. Entonces, hay que escuchar todas las voces antes de tomar una decisión sobre currículum. Tercero, es crucial que este ejercicio se realice a través de la deliberación colegiada. No se trata de contratar una empresa consultora que nos haga los estudios, porque entonces alguien los va a tomar, va a decir, ok, de aquí sale esta decisión, esta y otra, esta y esta, pero no van a tener ningún sentido para la comunidad educativa y no van a ayudar a darnos un porqué a lo que estamos haciendo en nuestra vida profesional y en nuestra vida docente. Y cuando trabajamos con el conocimiento, cuando trabajamos con los significados, cuando nuestro proceso, cuando nuestra forma de trabajo depende de la comunicación entre personas, darle un sentido a nuestro quehacer es crucial. Y si no podemos dárselo a través de la deliberación colegiada, nosotros le vamos a inventar un sentido, nosotros vamos a darle nuestra propia interpretación. Y ahí es donde entonces el proyecto formativo va a ser divergente. Va a ser más difícil que converja en consensos, en acuerdos que nos lleven a la formación que realmente estamos buscando. Entonces, por último, que un enfoque solo instrumental del análisis de pertinencia va a llevar a la generación de documentos legitimadores de decisiones que ya se tomaron en realidad o de reportes formalistas que me utilizan. A lo mejor suena muy drástico, pero pues yo les puedo platicar algunos casos. No aquí, claro, pero ya que quieran en privado, con mucho gusto platicamos. Pero ese es el problema que tenemos, que los llamados análisis de pertinencia, hay demasiadas ocasiones en que solo son documentos para justificar algo que alguien ya decidió, ¿no? Entonces, yo con esto cierro. Es la ventaja de estar jubilada, que ya puedo decir lo que yo quiera. Aquí está, les dejo este aviso, nada más le pido a los organizadores del evento que no vayan a subir la presentación a internet por muy distintas razones, pero con mucho gusto se las comparto. Ellos ya la tienen en PDF, la pueden compartir con todos ustedes y les voy a pedir a todos, por favor, nada más que no la publiquen, porque contiene citas, ideas que están en proceso de formulación y porque además ya está el documento completo que les ofrecí en PDF. Entonces aquí están mis coordenadas, con mucho gusto. Si alguien tiene algún comentario, aquí está mi correo electrónico y otros datos por si alguien quiere entrar. Y bueno, pues muchísimas gracias. Con esto cierro, creo que más o menos en tiempo. Muchas gracias a todos. Maestra Lucy, muchas gracias. Como siempre, un gusto escucharla. A continuación daremos atención a algunas preguntas que los participantes han formulado y me voy a permitir dar lectura. La primera dice, en el ejercicio del análisis de la pertinencia, para lograr que sea sistemático, abierto, participativo, plural y que integre los desafíos que deben atender las instituciones de educación superior, ¿qué recomendaciones nos podría compartir? Muchas gracias. La primera recomendación es hacer un plan. Es imposible, si no hacemos ese ejercicio, a lo mejor hacemos un ejercicio sistemático, pero no es participativo. A lo mejor tenemos ejercicios participativos, pero son de vez en cuando. Entonces, lo primero es hacer un plan, decir, a ver, vamos a ver qué es lo que sí hacemos, qué es lo que queremos hacer, hagamos un plan. Este primer año nos vamos a enfocar, por ejemplo, a consolidar nuestra relación con los grupos de interés o sectores externos con los que trabajamos normalmente, a sistematizarlo. El segundo año nos vamos a concentrar en ver el estado del arte, de la disciplina y de los campos del conocimiento. En el tercer año nos vamos a concentrar en, ya que tengamos todo lo demás funcionando, o sea, ya va quedando, lo armamos, lo sistematizamos, definimos responsables y lo dejamos funcionando. Pasamos a la siguiente etapa. Y así nos la llevamos, porque si intentamos de comernos el pastel de golpe y porrazo, pues nos vamos a indigestar, nos vamos a frustrar y alguien va a concluir que es imposible. Digo, eso es lo que ocurre todo el tiempo, ¿no? Intentamos hacer cosas, pero no las evaluamos
y luego decimos que no funciona. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un plan, organizarnos bien y no tratar de comernos el pastel de un solo golpe. Esa es, yo creo que sería mi principal recomendación. Muchas gracias, maestra. La siguiente pregunta es, ¿cómo fomentar la pertinencia a partir de la mejora continua de los programas educativos ante el escenario futuro? Bueno, lo primero que hay que decir es que justamente la pertinencia debe ser un ejercicio sistemático y continuo para que pueda alimentar los procesos de mejora continua, ¿no? Entonces nosotros a través del análisis de pertinencia vamos encontrando desajustes en el currículum, vamos encontrando nuevos retos que tenemos que asumir en el currículum y entonces son los procesos de mejora continua los que nos permiten incorporarlo. Eso es lo que dice la teoría de la mejora continua, ¿no? Por eso es un ciclo, porque va retomando lo que vamos encontrando en cada uno de esos ejercicios. Ahora, ¿cómo orientarlo al futuro? Ese es todo un tema en educación superior. Es decir, las instituciones de educación superior tendríamos que ser instituciones productoras de futuro, de expectativas de futuro. Yo creo que ese es un campo que no hemos abordado suficientemente, incluso estaríamos hablando de futuros más bien, ¿no? La Agenda 2030 es un excelente ejemplo. Hoy se habló de la Agenda 2030 en la mañana en el contexto de la conferencia sobre inclusión. Pero en general la Agenda 2030 es una buena orientación justo hacia el 2030 en términos de sustentabilidad, pero hay muchas otras maneras de pensar los futuros. ¿Hacia qué sociedad queremos nosotros proponer que podemos dirigirnos como institución? ¿Cómo vemos el futuro de Guanajuato? ¿Quiénes construyen los escenarios de Guanajuato o de San Luis? ¿Cuáles son esos escenarios? ¿De qué fuerzas dependen que lleguemos al escenario A, B o C? ¿Y qué tenemos que hacer en el presente para acercarnos más al escenario que deseamos? ¿No? O sea, si hoy en día estamos hablando, claro, de que la riqueza no genera bienestar. Digo, eso es más que evidente hoy en día, sobre todo en este periodo pandémico que puso en evidencia la multicrisis, ¿no? Entonces, está muy claro que la riqueza no genera automáticamente bienestar. ¿Por qué seguimos diciendo eso? Entonces, ¿qué tipo de cosa tendríamos que hacer en el presente para que la riqueza genere bienestar? ¿Qué tenemos que cambiar? Hacia allá es a donde nos tienen que llevar el pensamiento del futuro. Y es algo que creo que las instituciones no hemos desarrollado lo suficiente. Por ahí anda en internet una plática que en algún momento me pidió la Universidad de Guadalajara, específicamente sobre eso, sobre universidades y futuros. Muchas gracias, maestra. Por cuestiones de tiempo, leeré la última pregunta. ¿Cómo se logra un currículum más democrático donde se vean representados los intereses de la mayoría? Bueno, yo no hablé de los intereses de la mayoría. Hablé de la diversidad de voces. La institución, en la medida en que sea más autónoma, puede decidir cuáles voces. ¿Okay? Yo más bien creo que lo que tiene que haber al interior de la institución son procesos de deliberación informada que nos permitan tomar decisiones. O sea, esa es la definición propiamente de deliberación. La deliberación es la base de las sociedades democráticas. Cuando perdemos nuestra capacidad de deliberar, tanto en la sociedad como en las instituciones, perdemos la capacidad de tomar decisiones democráticas. Por decisiones democráticas no estoy hablando de decisiones que se tomen necesariamente a partir de votaciones, etcétera. Revisando un poco más sobre deliberación y los ejercicios deliberativos y la democracia, nos damos cuenta que hay muchas maneras de llegar a decisiones en los ejercicios deliberativos. Por consenso, bueno, muchas maneras. Entonces, a mí me parece que es importante que entendamos que la construcción de una cultura democrática en nuestro país y en las instituciones atraviesa por la deliberación. Es decir, la capacidad de dialogar desde la pluralidad, abiertamente, de plantear nuestros puntos de vista, la capacidad de negociar, de ceder, de perder y de ganar a veces. Eso es lo que necesitamos como sociedad, porque nadie tiene las respuestas correctas.
Entonces tenemos que encontrar los puntos en los que convergemos. Aquí tenemos una convergencia, aquí otra, hacia allá nos vamos a orientar. Eso solo se puede dar a partir de un proceso deliberativo. ¿Ok? Entonces yo creo que esa es la cuestión. ¿Y cómo se da el proceso deliberativo en las instituciones? Pues a través de procesos colegiados, pero auténticos. ¿Y por qué digo pero auténticos? Porque en las instituciones luego hay mucha pérdida de tiempo en los procesos colegiados que están muy mal organizados. La gente llega sin hacer su chamba, no se cumplen las fechas, así no se puede trabajar. Entonces tiene que haber un proceso, mucho respeto al trabajo colegiado y al trabajo de los demás, ¿no? Pero bueno, eso va por la construcción de la confianza, la distribución de los tiempos, el respeto a los colegas independientemente de que piensen igual que uno o de forma similar. Ya es todo un tema, el tema de la deliberación y la democracia, pero es la clave para la construcción de un currículum, sobre todo para la construcción de un currículum que tenga sentido para los docentes y para los estudiantes y que realmente nos ayude a articular nuestros esfuerzos en torno a los aprendizajes que queremos que logren los estudiantes. Porque si unos maestros le están dando importancia a una cosa y otros a otra, pues qué padre, algunos estudiantes van a aprender cosas muy diversas, pero la cuestión va a ser si realmente están aprendiendo lo que se supone que deben de aprender como egresados de esa profesión. Esa es la cuestión. Muchas gracias, maestra. Pues como instituciones de educación superior tenemos mucho por hacer en cuanto al análisis de los perfiles que estamos formando. Pues bueno, agradecemos nuevamente su tiempo y el espacio que nos hizo en su agenda tan apretada. Por supuesto, agradecerle también su conocimiento y la experiencia que ha compartido con nosotros con respecto a la pertinencia de la educación superior y sobre todo mostrarnos su gran calidad profesional y compromiso con la educación y el desarrollo de nuestro país. Estamos seguros de que sus aportaciones permitirán fortalecer los trabajos que orientan una oferta educativa pertinente de la educación superior y bueno, esperando que esto favorezca el desarrollo integral de las personas desde una directriz de excelencia, así como la generación de mejores condiciones pues, para nuestra sociedad. Reiteramos el agradecimiento a nombre de la COEPES y bueno, para cerrar la jornada, la primera jornada de este foro, invitamos al público a participar en la siguiente sesión, que se desarrollará el próximo jueves 27 de enero en punto de las 10 de la mañana, con conferencias orientadas a la innovación, tendencias de la educación y el futuro del trabajo. Maestra, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias a todos y felicidades a los organizadores. Y salimos en 6, 5, 4, 3, 2, 1. Estamos fuera.